Creo que ya pueden pasar esta clase, ¿verdad? ¿Ya terminaron con la anterior? Sí, doctora, ya terminamos hace 15 minutos. Voy a compartir pantalla para empezar, ¿ya? Está bien, doctor. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Okay. Vamos a ver cuánto está ya. Ya. Vamos a empezar. El día de hoy tenemos dos clases. Una va a ser acerca de inmunología básica y autoinmunidad y la otra acerca de vasculitis sistémica. Vamos a empezar con inmunología básica y autoinmunidad. Como ustedes ya conocen, existen órganos del sistema inmune que se van a dividir en órganos linfoides generativos o centrales y los periféricos. A nivel de los órganos generativos vamos a tener a la médula ósea y al timo. En la médula ósea inicialmente vamos a tener las células stem cell, las cuales se van a diferenciar a nivel del timo en la línea de linfocitos T, y a nivel de la médula ósea van a continuar aquellos que generen los linfocitos B. Posteriormente, ya cuando los linfocitos B y los linfocitos T están maduros, van a salir a la periferia y van a recircular entre la sangre y órganos linfoides como los ganglios linfáticos, el vaso y tejido linfoide mucocutáneo, por ejemplo a nivel de las placas de Peyer, y todos estos van a ser órganos linfoides periféricos. ¿No? Bueno, el sistema inmunológico se va a dividir en un sistema innato y el sistema adaptativo. A nivel del sistema innato, vamos a tener las barreras, y estas barreras pueden ser físicas o químicas. Físicas, por ejemplo, vamos a tener a los endotelios o el epitelio, y a nivel químico, por ejemplo, la secreción de ácido clorhídrico en la mucosa del estómago. Vamos a tener también dentro del sistema inmunológico innato algunas células como las natural killer o las células del complemento. Y vamos a tener también proteínas como la proteína C reactiva. Y por otro lado, a nivel del sistema adaptativo, vamos a tener a los linfocitos T y los linfocitos B. Estos linfocitos T se van a diferenciar en linfocitos T colaboradores, que van a tener a nivel de su membrana proteínas como CD3 o CD8. También los linfocitos T helper, que van a tener en su membrana proteínas como CD3 o CD4. Y también va a haber un grupo de linfocitos que participan en la tolerancia inmunológica, como los linfocitos T reguladores, que en su membrana van a tener CD4 y CD25. Y por otro lado, el otro grupo de células que forman parte del sistema inmunológico adaptativo son los linfocitos B, que se pueden diferenciar en células plasmáticas y ambos son capaces de secretar anticuerpos. Aquí vamos a ver algunos componentes de la inmunidad innata. Por ejemplo, a nivel de las barreras ya les había mencionado el epitelio, el cual va a prevenir la entrada del microorganismo. Otras estructuras que forman parte de las barreras, vamos a tener a los linfocitos intraepiteliales y las defensinas, que ambos destruyen el patógeno que invade el organismo. Dentro de las células efectoras circulantes, no solo vamos a tener a las natural killer, también tenemos a los neutrófilos y los macrófagos, los cuales van a participar en la fagocitosis y secreción de citoquinas. Dentro de las proteínas efectoras vamos a tener las proteínas del complemento, la proteína C reactiva, la colectina o factores de coagulación. Y dentro de las citoquinas van a haber varias citoquinas proinflamatorias que participan en el sistema inmune, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, que tienen que ver con la inflamación, el interferón alfa-gamma, que da resistencia a las infecciones virales, el alfa y beta, el interferón gamma, que activa macrófagos, entre otros. Ahora, tienen que saber también que las citoquinas de la inmunidad innata van a tener diferentes fuentes celulares y células blanco y efectos biológicos según donde ellas actúen. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral o TNF como fuente celular va a tener el macrófago y las células T, y como célula blanco, a nivel de las células endoteliales puede producir la activación,
A nivel de los neutrófilos también, a nivel del hipotálamo más bien produce fiebre, a nivel del hígado participa en la síntesis de proteínas de fase aguda. Y así las diferentes citoquinas van a tener fuentes celulares que pueden ser variables y células blanco que van a tener diferentes efectos biológicos según el lugar donde estén actuando. Entonces, a manera de resumen, vamos a tener que viene un microbio y nos invade, pasa una primera barrera natural que viene a ser el epitelio. Vamos a encontrar acá células dendríticas, que estas células dendríticas van a ser capaces de ingerir este antígeno y viajar mediante los vasos linfáticos hasta un ganglio. En el ganglio vamos a tener células T y células B. Ante la activación o la unión de la célula presentadora de antígeno con el linfocito T, se van a comenzar a formar, se va a llevar a cabo una expansión clonal y diferenciación. Estos linfocitos T se van a diferenciar en linfocitos efectores y linfocitos de memoria. Va a haber una interacción entre los linfocitos T y los linfocitos B y se van a secretar anticuerpos. Y de esta manera se va a producir la destrucción del antígeno extraño que está afectando el organismo. Tienen que saber que a nivel de los tejidos periféricos se va a producir, van a diferenciarse los linfocitos T y linfocitos T efectores, y estos junto con los anticuerpos van a ser capaces de eliminar el antígeno, pero también van a sobrevivir linfocitos de memoria, en los cuales en una próxima infección van a actuar de una forma más rápida. Ahora, las señales no solamente van a depender de la unión del complejo mayor de histocompatibilidad con el Toll cell receptor de linfocitos T, sino que van a haber otras señales coestimuladoras, ¿no? Estas señales coestimuladoras son importantes también para que se lleve a cabo la respuesta inmune. Por el lado de la célula dendrítica vamos a tener el complejo mayor de histocompatibilidad, y acá también vamos a tener el CD40, que viene a ser una proteína de membrana por parte de la célula dendrítica, la cual se debe de unir a este CD40L, que es del linfocito T. Otra de las señales coestimuladoras van a ser el ICAM junto con el antígeno 1 asociado a la molécula de la acción del linfocito, entre otros. Ahora, no todas las señales coestimuladoras van a tener una acción activadora. Hay algunas que también tienen una señal más bien inhibitoria, como por ejemplo el CD28, cuando se une al B7 o B1 de la célula dendrítica, la respuesta va a ser activadora. Pero el CTLA4, que es la proteína 4 asociada a linfocitos T citotóxicos, si se une al B7-1 o B7-2 de la célula dendrítica, la señal va a ser más bien inhibidora y de esa manera se frena la respuesta inmune. Entonces, tal como lo hemos visto inicialmente, la magnitud de respuesta de las células T va a ser muy rápida y va a haber una expansión de las células T, sobre todo las células T efectoras, pero en el tiempo estas células van muriendo y las que sobreviven son las células de memoria, y ante una segunda exposición con el antígeno la respuesta va a ser mucho más rápida. Entonces, ¿dónde se da la tolerancia inmunológica? La tolerancia inmunológica se da en el sistema inmune adaptativo, es decir, tanto en los linfocitos T como en los linfocitos B, de a nivel central como a nivel periférico, en ambas. Entonces, ¿qué es tolerancia inmunológica? Viene a ser la incapacidad para producir una respuesta específica frente a un antígeno. Y este antígeno puede ser propio o extraño. Y para que se lleve a cabo debe ser inducida por un contacto previo con este antígeno. Así van a surgir los conceptos de tolerancia, autotolerancia e ignorancia inmunológica. Por un lado, como ya lo dijimos, la tolerancia viene a ser la incapacidad del sistema inmune para reaccionar frente a un antígeno específico, ya sea frente a todo el antígeno o frente a fragmentos o epítopos de este antígeno. Por otro lado, la autotolerancia viene a ser la incapacidad de respuesta frente a nuestros propios antígenos, que es lo que debería existir. Y si esta autotolerancia falla, se va a producir los eventos de autoinmunidad. Y finalmente, la ignorancia inmunológica viene a ser la incapacidad del organismo para reconocer antígenos, ya sea propios o extraños.
características de la tolerancia inmunológica son que ellas son específicas para el antígeno, se puede dar, como ya lo dijimos, en el sistema adaptativo, es decir, en los linfocitos B o linfocitos T, se va a dar a nivel central o a nivel periférico. Cuando hablamos de los órganos generadores de linfocitos nos referimos a la médula ósea y al timo. Cuando hablamos de los órganos linfoides periféricos nos referimos al vaso, a los ganglios linfáticos, etc. Va a depender del estado de maduración de los linfocitos, pero sobre todo se desarrolla muy fuertemente en la etapa fetal. Se va a perder tras la eliminación del antígeno y va a tener también especificidad y memoria. Lo normal es que ante un antígeno inmunogénico se produzca la activación del sistema inmune adaptativo y los linfocitos proliferen y se diferencien. Pero en la tolerancia, imagínense que este sea un antígeno propio o un antígeno tolerogénico, lo que debe pasar es que haya una falta de respuesta o una apoptosis de aquellos que sean capaces de actuar frente a este antígeno. Y en una ignorancia inmunológica simplemente no va a haber ninguna respuesta. La tolerancia inmunológica se va a establecer en dos niveles. A nivel central, va a evitar que maduren los linfocitos que sean capaces de reconocer autoantígenos, y esto se va a dar mediante tres procesos. Uno es la delección clonal, otra es la apoptosis o muerte celular, y el otro es la edición del receptor. Con respecto a la tolerancia a nivel periférica, se va a producir una inactivación o muerte celular de estos linfocitos B y T que sean autorreactivos. Se va a llevar a cabo en órganos periféricos como el vaso y los nódulos linfáticos, y los mecanismos van a ser la inercia clonal, la apoptosis, y también se puede dar por las células T reguladoras o T supresoras en el caso de los linfocitos T. De manera gráfica, vamos a tener que en los órganos linfoides centrales se van a formar linfocitos inmaduros, aquellos que sean capaces de actuar contra autoantígenos van a pasar a apoptosis, y aquellos que no responden a autoantígenos van a salir a periferia y se van a comenzar a madurar. Pero si a nivel periférico comienzan a responder a autoantígenos, lo normal es que debería producirse la apoptosis o la anergia clonal. Cuando los órganos linfoides, como en el timo, se forme por primera vez el timocito, este va a tener una molécula de reconocimiento que es la Toll Cell Receptor, las cuales van a ponerse en contacto con el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula dendrítica, y si es que ellos no son capaces de reconocer antígenos propios o tienen gran avidez por antígenos propios presentados por este complejo mayor de histocompatibilidad, van a pasar a la apoptosis y deberían salir solamente aquellos que no respondan a autoantígenos. Si es que en su membrana comienzan a expresar el FOXP3, que es también una proteína de membrana, van a diferenciarse en los linfocitos T reguladores. Y estos linfocitos T reguladores son capaces de frenar la respuesta inmune también a nivel periférico. Por otro lado, a nivel de la médula ósea, vamos a tener que los linfocitos T van a pasar por fases de pro-B, pre-B, y van a tener inmunoglobulinas. La primera inmunoglobulina de membrana que tienen es la inmunoglobulina M. Posteriormente van a pasar a la periferia como células B vírgenes, que deben de ir a formar centros germinales, y estos centros germinales también se van a diferenciar con linfocitos B de memoria, y aquellos que sean capaces de expresar solo inmunoglobulina M van a tener una corta vida en el plasma, pero aquellos que puedan liberar inmunoglobulina G, A, E van a tener una larga vida en plasma. Así vamos a tener que los mecanismos de tolerancia inmunológica, tanto para linfocitos T como para linfocitos B, se va a dar a nivel de una tolerancia central, y a nivel de la tolerancia periférica, los mecanismos del linfocito T van a ser la delección clonal, la anergia clonal, la ignorancia inmunológica y la de las células T reguladoras. Y a nivel de los linfocitos T solo se va a dar delección clonal y anergia clonal. Entonces, la respuesta normal del linfocito T frente a un antígeno extraño debería ser que se proliferen y formen linfocitos T efectores y de memoria. Si estamos frente a autoantígenos, debería darse una falta de respuesta funcional que viene a ser la anergia. La supresión se va a dar por los linfocitos T reguladores, de esta manera se va a bloquear la activación
Y también se puede llevar a cabo la eliminación mediante la apoptosis o muerte celular. En el caso de los linfocitos B, vamos a tener que la respuesta normal va a ser que proliferen y se diferencien, y a nivel periférico puede pasar que se produzca la anergia o simplemente una falta de respuesta funcional, se produzca la muerte o también se lleve a cabo el cambio de especificidad del receptor. Recuerden que el cambio de especificidad del receptor solamente se va a dar a nivel central. Y este cambio del receptor se puede dar tanto en linfocitos T como en linfocitos B. El mecanismo de elección clonal se refiere a la apoptosis, es decir, a la eliminación física de linfocitos que sean autorreactivos. Si es que estamos hablando de la fase central, sería de linfocitos inmaduros. La elección clonal en los linfocitos T se va a dar por una fase de selección positiva en la cual se van a eliminar timocitos CD4 y CD8 que no reconozcan al complejo mayor histocompatibilidad propio o aquellos que tengan gran avidez por un autoantígeno unido al complejo mayor histocompatibilidad. Y en el caso de los linfocitos B, se va a dar en linfocitos B inmaduros que van a tener IgM de membrana. Acá tenemos un ejemplo de lo que pasa con los linfocitos B. Los linfocitos B, como ya dijimos, se maduran a nivel de la médula ósea, a las cuales se le presentan autoantígenos. Si es que son capaces de reaccionar, van a pasar una parte de apoptosis, otra parte puede pasar a la edición del receptor y solamente van a terminar de madurar aquellos que no sean autorreactivos. Y si a nivel periférico estos van a ser reactivos contra propios antígenos, pueden pasar a anergias y de esta manera se excluyen del folículo o también a la apoptosis. Cuando hablamos de la edición del receptor a nivel del linfocito T, van a pasar a edición del receptor aquellos timocitos que van a tener gran avidez por un autoantígeno unido al complejo mayor histocompatibilidad, de tal forma que el TOL cell receptor pueda ser modificado mediante la edición del receptor. Y en el caso de los linfocitos B en la médula ósea, solamente aquellos linfocitos B inmaduros que puedan reconocer autoantígenos y puedan ser capaces de volver a expresar estos genes activadores de recombinación, que es el RAC1 y RAC2, y puedan dar lugar a un nuevo receptor de células B, van a pasar a este mecanismo. Si estos no pueden expresar estos genes, se van a eliminar por apoptosis. Entonces, aquellos linfocitos que tengan un reconocimiento de antígeno propio con una avidez alta van a pasar a apoptosis o edición del receptor. Si se edita el receptor, estos linfocitos B reactivos no van a ser autorreactivos contra antígenos propios. Y si es que tienen baja avidez, simplemente pasan a ser anérgicos o se bloquea la señal. Cuando hablamos de anergia clonal, esta se va a dar porque va a haber una ausencia de señales coestimuladoras. Por ejemplo, vamos a tener un linfocito B que se active, ya que no solamente va a haber una unión del receptor del linfocito B con el T, sino también se van a unir sus señales coestimuladoras. Pero si esta señal coestimuladora falta, simplemente pasan a anergia clonal. En este caso, la respuesta normal va a ser que reconozcan el antígeno, en el caso del linfocito T, con la señal coestimuladora, y a la vez, si se une una señal coestimuladora activadora, como es el CD28 con el B7, se produce la proliferación y diferenciación del linfocito T. Pero si no existe esa señal coestimuladora, el linfocito pasa a ser anérgico. Igual, si es que la señal más bien va a ser inhibitoria, el linfocito pasa a ser anérgico o no reactivo. Esto es un gráfico similar al anterior. La interacción entre CD28 y B7 va a ser una señal coestimuladora activadora, pero la unión, como vimos, de CTLA4 con B7 va a producir más bien una inactivación funcional. Cuando hablamos de indiferencia o ignorancia clonal, nos referimos a que el linfocito autorreactivo puede coexistir con el autoantígeno, pero van a permanecer inactivos. Y esto se puede dar por dos motivos: por una baja afinidad con el autoantígeno o por una baja concentración de autoantígeno. Y finalmente, la supresión de linfocitos o de su funcionalidad es la que se va a dar solamente en los linfocitos T y gracias a la presencia del linfocito T regulador.
Aquí vamos a tener a los linfocitos T reguladores que, como mencionamos, a nivel de membrana van a tener el FOXP3 y estos van a ser estimulados por la liberación de la citokina 2 y son capaces de inactivar a células T autorreactivas a nivel periférico. La forma en la cual se da la apoptosis puede ser por vía mitocondrial o por la vía del receptor mortal del FAS ligando con el FAS. Estas van a liberar una serie de caspasas, las cuales van a participar en la fragmentación del ADN y finalmente todo esto produce la ruptura del citoesqueleto y se produce la apoptosis o muerte celular en el caso de las células que sean autorreactivas. Entonces, a manera de resumen, los principales sitios de tolerancia se van a dar en el caso de los linfocitos T, tanto a nivel central como en el timo, sobre todo a nivel de la corteza y a nivel periférico. En el caso de los linfocitos B se da también a nivel periférico como en la médula ósea. El lugar de tolerancia según el estadio de maduración, en el caso de la parte central va a ser cuando el timocito es doble positivo, tanto CD4 como CD8, y en el caso del linfocito B, cuando es IgM positivo, que es en su fase inmadura. Los mecanismos o estímulos para la inducción de la tolerancia a nivel central, en el caso de los linfocitos T se va a dar porque hay una alta avidez de reconocer los antígenos a nivel del timo, y a nivel central se va a dar porque se van a reconocer antígenos a nivel de la médula ósea y estos son multivalentes. A nivel periférico vamos a tener que se puede dar por ausencia de señales coestimuladoras, también porque se están presentando antígenos propios a nivel periférico, también por ausencia de segundas señales. Dentro de los mecanismos principales de tolerancia vamos a tener a nivel central la delección o apoptosis, la edición del receptor y la anergia, y a nivel periférico vamos a tener la anergia, la apoptosis y la supresión que se da por los linfocitos T reguladores, y a nivel de los linfocitos T también se van a dar fallas a nivel de la unión de folículos linfoides, anergia y apoptosis. Entonces, cuando hablamos de autoinmunidad, la autoinmunidad se va a dar cuando el individuo es capaz de montar respuestas inmunes contra sus propias células, y esto va a generar lo que son las enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune va a ser una condición en la cual va a haber daño de órganos o tejidos y va a ser provocada por autoanticuerpos o por linfocitos T autorreactivos. Estos linfocitos T autorreactivos van a existir porque fallan las señales de tolerancia. Ahora, como ya lo dije, la autoinmunidad no es otra cosa que la ruptura de la tolerancia de la respuesta inmune adaptativa. Esta puede ser fisiológica o patológica. Cuando se da de forma fisiológica, normalmente debemos eliminar nuestras propias células viejas, nuestras propias células que muchas veces se producen cambios o displasias, deberían ser eliminadas por nuestro sistema inmune, y esto es algo fisiológico. Pero en la parte patológica se van a desencadenar más bien enfermedades autoinmunes que van a ser crónicas, ya que van a estar persistentemente nuestros propios antígenos. Se van a dar por fallas puntuales de mecanismos de autotolerancia y va a estar inducida por autoantígenos específicos para cada enfermedad. Con respecto a qué produce la autoinmunidad, pues van a haber diferentes factores. Van a haber factores genéticos, factores inmunológicos, factores hormonales o factores ambientales. Dentro de la pieza clave más importante de la autoinmunidad están los factores genéticos. Y aquí vamos a tener los genes que pertenecen al antígeno leucocitario humano o HLA y otros genes que no necesariamente están relacionados con el HLA. Los factores genéticos son importantes en estas enfermedades autoinmunes, ya que se ha encontrado que pacientes que tienen enfermedades autoinmunes pueden tener familiares con otra o con la misma enfermedad autoinmune. Generalmente estos familiares pueden ser de primer grado. Así hay estudios, por ejemplo, de gemelos que tienen lupus o artritis reumatoide, o se relacionan con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes autoinmune. Esto se debe a que, si bien es cierto, la etiología es multifactorial, estas enfermedades son poligénicas y su herencia no va a ser necesariamente mendeliana.
Estas enfermedades autoinmunes se van a dar en individuos que van a ser genéticamente susceptibles, pero a la vez van a haber factores ambientales que van a permitir que se desarrolle la enfermedad. Como ya lo señalé, dentro de la parte genética, la que más se relaciona es el antígeno leucocitario humano. Este antígeno se encuentra localizado en la región del complejo mayor de histocompatibilidad, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6. Va a estar dividido en clase 1, 2 y 3. Generalmente los que se han relacionado con enfermedades autoinmunes son los de la clase 2. Y acá hay algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes asociadas con moléculas del antígeno leucocitario humano de la clase 2, como por ejemplo la artritis reumatoide, que se ha relacionado con el DRA4, el lupus eritematoso sistémico con el DRA3, la espondilitis anquilosante con el B27, entre otros. Y esto es la introducción de lo que es inmunología básica y autoinmunidad. ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, pasamos a vasculitis, ¿ya? Vamos a hablar hoy también acerca de vasculitis sistémica, vamos a ver algo de concepto, clasificación y los diferentes tipos de vasculitis. Con respecto al concepto, como su nombre lo dice, es la inflamación de la pared de los vasos sanguíneos. Ahora, los hallazgos clínicos van a variar de acuerdo al sitio o tipo de vaso sanguíneo que se afecte. Con respecto a la clasificación se va a dar por vasculitis de pequeños vasos, vasos medianos y vasos grandes. En las vasculitis de pequeño vaso vamos a encontrar aquellas en las cuales encontramos inmunocomplejos en la pared del vaso, como por ejemplo en vasculitis secundarias a lupus o artritis reumatoide, la vasculitis en la cual encontramos inmunoglobulina A, como es la púrpura de Henon-Chauvelin, aquellas donde hay crioglobulina, que son las vasculitis producidas por estas, entre otras, y aquellas donde se encuentran pocos complejos inmunes o vasculitis pauci-inmunes, y aquí tenemos las vasculitis ANCA. Vamos a tener el síndrome de Church-Strauss, a la granulomatosis de Wegener y a la poliangitis microscópica, a las vasculitis de vaso mediano, como por ejemplo a aquellas como la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, y las vasculitis de grandes vasos como la de arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. La característica principal es que encontramos infiltrado inflamatorio a nivel de la pared del vaso, es decir, en la capa muscular. Vamos a empezar con las vasculitis ANCA asociados. Vamos a tener a la de Church-Strauss, granulomatosis, con poliangeitis, que anteriormente se llamaba granulomatosis de Wegener, y poliangitis microscópica. Anteriormente la poliangitis microscópica no se reportaba, ya que se le confundía mucho con la poliarteritis nodosa, pero después surgieron una serie de cambios a nivel clínico y a nivel de las imágenes o de los órganos que se afectan, que permitieron diferenciarlas. Así surge la poliangitis microscópica como la vasculitis sistémica ANCA más frecuente. Con respecto a la fisiopatogenia, vamos a tener inicialmente que va a haber un gatillante desconocido que generalmente puede ser algún proceso infeccioso, el cual va a actuar sobre el sistema inmune innato y también sobre el sistema inmune adaptativo. Se va a producir la liberación de proteínas intracelulares del polimorfo nuclear, como vamos a tener a la proteinasa 3 y también a la mieloperoxidasa. Estos antígenos van a depositarse a nivel de la pared del vaso y aquí vamos a tener moléculas que van a permitir esta adhesión, como por ejemplo la selectina, la molécula de adhesión intercelular y la molécula de adhesión celular vascular. Entonces se va a producir la liberación de anticuerpos por parte de los linfocitos T, y estos van a estar dirigidos contra estas proteínas liberadas del citoplasma del polimorfo nuclear, y de esta manera se va a producir la fisiopatología de las vasculitis ANCA asociadas. En primer lugar, vamos a tener a la poliangitis microscópica. Las enfermedades se caracterizan porque
También son sistémicas, van a producir daño en diferentes órganos. Generalmente van a haber inicialmente manifestaciones generales como pérdida de peso, artralgias, mialgias. Y en el caso de la vasculitis, de la poliomielitis microscópica, podemos ver afección de la piel. Generalmente la manifestación más frecuente va a ser la púrpura, aunque también puede haber lívido, presencia de nódulos, urticaria. Otra de las manifestaciones más frecuentes van a ser el síndrome pulmón-riñón. A nivel pulmonar puede haber hemorragia alveolar, puede haber neumonitis, pleuritis. A nivel renal, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. También puede haber afección neurológica y generalmente la manifestación va a ser como de mononeuritis múltiple, que suelen afectar los nervios peroneos, tanto superficiales como profundos, pero también se pueden afectar el nervio cubital, radial, entre otros. Dentro de las causas del síndrome pulmón-riñón, las vasculitis ANCA son las más frecuentes, y dentro de la vasculitis ANCA, la poliomielitis microscópica es la que lo presenta con mayor frecuencia. Vamos a tener la púrpura, que se caracteriza por ser palpable. Cuando uno hace compresión sobre ellas, es decir, vitropresión, no desaparece la vitropresión. A nivel microscópico vamos a ver un vaso sanguíneo y infiltrado inflamatorio en la pared del vaso. A nivel pulmonar, si existiera hemorragia alveolar, puede haber falta de aire, tos, hemoptisis. En la tomografía podemos ver lesiones algodonosas, bilaterales. Y siempre en estas enfermedades es muy importante el estudio anatomopatológico. Y a nivel de la biopsia, lo que se suele reportar es una vasculitis necrotizante que va a afectar pequeños vasos como los capilares, las vénulas y las arteriolas. Y cuando lo llevamos en inmunofluorescencia, el depósito inmune es muy escaso o en ocasiones es ausente. La granulomatosis de Wegener o poliangiitis con granulomatosis se va a caracterizar porque sobre todo va a afectar el aparato respiratorio, tanto alto como bajo. Pueden haber manifestaciones que afecten o produzcan sinusitis, lesiones nasales, otitis media, sordera, estenosis subglótica, dolor a nivel de los oídos. A nivel pulmonar podemos encontrar infiltrados pulmonares, nódulos pulmonares, el paciente puede reportar hemoptisis o pleuritis. Tienen manifestaciones generales como son fiebre, artralgias, pérdida de peso. A nivel de los ojos también puede haber conjuntivitis, dacrocistitis, escleritis, inclusive pérdida de la visión. Y también pueden afectar el riñón, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con escleritis, con diagnóstico de poliangiitis con granulomatosis, úlceras nasales que se pueden llegar a extender hasta la parte más superficial o hasta la piel, úlceras a nivel de la cavidad bucal, deformidad del tabique nasal en forma de silla de montar, en casos que son ya más crónicos. Y aquí, por ejemplo, la evolución de un paciente que si no se trata o no se maneja puede llegar inclusive a perder la visión. Podemos encontrar infiltrados pulmonares, nódulos pulmonares que inclusive se cavitan y a veces nos hacen sospechar más bien de tuberculosis. Acá tenemos el seno maxilar que va a estar cubierto o ocupado por un proceso de sinusitis y la destrucción de las células etmoidales, más bien producto de la enfermedad, ¿no? En una tomografía. Existen criterios diagnósticos para la granulomatosis de Wegener. Estos van a ser la inflamación oral o nasal con presencia de úlceras dolorosas o no dolorosas, con descarga nasal purulenta o sanguinolenta, alteraciones en la radiografía del tórax con presencia de nódulos, infiltrados o cavidades, anormalidades urinarias. Dentro de ella vamos a tener la microhematuria con eritrocitos más de 5 por campo y las biopsias que, como repito, forman parte casi de todos los criterios en estas patologías. En esta biopsia lo que vamos a encontrar es infiltrados granulomatosos en la pared del vaso. Ahora, se necesita por lo menos
dos criterios para contar con una sensibilidad de un 88% y una especificidad del 92%. A nivel de biopsia, como ya lo señalé, va a haber una inflamación granulomatosa que generalmente afecta el tracto respiratorio y a vasos pequeños como capilares, vénulas y en ocasiones arteriolas. En el caso del síndrome de Church-Strauss, igual va a ser una patología que puede afectar diferentes órganos, pero va a tener una característica. Casi el 96 al 100% de esos pacientes tienen el antecedente de asma y hay presencia de eosinófilos, tanto a nivel de su sangre periférica como a nivel de la biopsia. Van a haber criterios de clasificación. Estos criterios van a ser el antecedente de asma, la eosinofilia presente en más del 10% de estos casos, la presencia de neuropatía, mononeuropatía o polineuropatía, la presencia de infiltrados pulmonares migratorios o transitorios, sinusitis aguda o crónica, eosinófilos extravasculares o vasculitis eosinofílica en biopsia. Fíjense que en casi todos los criterios hay un estudio de biopsia. Si el paciente cumple 4 de estos 6 criterios, va a tener una sensibilidad del 85% y una especificidad del 99,7%. Entonces, el diagnóstico por biopsia va a ser una inflamación granulomatosa, pero va a ser rica en eosinófilos, que va a comprometer tanto el tracto respiratorio, si es que está afectado, y en vasos de pequeño calibre. En ocasiones mediano, pero generalmente pequeño. Con respecto al cómo hacer el diagnóstico, el más fácil de descartar es el Church-Strauss, ya que tienen que descartar eosinofilia o el antecedente de asma. Después preguntarnos si cumple o no los criterios de granulomatosis de Wegener. Están los criterios que ya mencioné, pero también van a haber unos criterios subrogados que vamos a ver más adelante. Y si cumple con los cambios en biopsia o los cambios histológicos. Si es que no los cumple, pasaremos a sospechar de una poliangiitis microscópica. Estos son los criterios subrogados de granulomatosis de Wegener. Estos son básicamente afecciones a nivel de las vías aéreas, tanto bajas como altas. A nivel de las bajas, si es que hay presencia de estenosis bronquial, si es que hay evidencia de infiltrados fijos a nivel pulmonar, nódulos o cavitaciones que estén presentes por más de un mes. A nivel de las vías respiratorias altas, que haya una descarga nasal sanguinolenta, que haya presencia de costas por más de un mes o ulceraciones nasales, que haya sinusitis, otitis o mastoiditis por más de 3 meses, que haya una masa retroorbital o un pseudotumor, que haya estenosis glótica o que haya deformidad del tabique nasal a manera de sable. Y dentro de los marcadores de compromiso renal es que haya hematuria o más de 10% de eritrocitos dismórficos o presencia de proteinuria o hematuria más de 2 cruces en el examen de orina. Tienen que tener en cuenta también los diagnósticos diferenciales. Como ya dijimos, podía haber granulomas a nivel de la biopsia, entonces de todas maneras hay que sospechar o poner dentro de nuestro diferencial a la tuberculosis, que es muy común en nuestro medio. Otro diagnóstico diferencial serían los procesos neoplásicos, la endocarditis bacteriana, hepatitis B y C, la presencia de drogas, por ejemplo la cocaína, puede producir vasculitis también a nivel de fosas nasales cuando es inhalada. Vasculitis secundaria y otros procesos patológicos como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, enfermedad de Becker y la sarcoidosis, que felizmente en nuestro medio no es tan frecuente. Respecto al manejo, lo que se utiliza es el esquema EUAS, utilizamos ciclofosfamida endovenosa, ya no se usa ciclofosfamida oral. Y la dosis es 15 miligramos por kilo, máximo 1,2 gramos, se debe dar cada 2 semanas los primeros 3 pulsos y posteriormente cada 3 semanas los siguientes 3 a 6 pulsos durante 3 a 6 meses, o lo cual equivaldría a 6 a 9 pulsos. Y igual que en el lupus debemos utilizar corticoides. En este caso se utiliza prednisona, 1 miligramo por kilo día por un mes, y luego vamos a ir disminuyendo la dosis progresivamente hasta llegar a 15 miligramos por día después de los 3 primeros meses. Dentro de las vasculitis van a haber categorías de la forma localizada, sistémica temprana, generalizada, severa o refractaria.
En la forma localizada solamente se va a localizar a nivel del tracto respiratorio alto o bajo sin afectar ningún otro síntoma, ningún otro sistema. A nivel de la sistémica temprana puede afectar cualquier otro sistema, pero sin poner en peligro la vida del paciente. En la forma generalizada va a haber afección renal, pero con un valor de creatinina menor a 5.6 miligramos por decilitro. En la forma severa va a haber afección renal o de cualquier otro órgano vital con un valor de creatinina mayor a 5,6 miligramos por decilitro. Y en la forma refractaria son aquellas formas que progresan sin responder a glucocorticoides ni ciclofosfamida. El manejo va a variar y al igual que en el lupus vamos a tener un tratamiento de inducción y finalmente un tratamiento de mantenimiento. Va a variar de acuerdo a la categoría de la enfermedad. Así tenemos que en la forma localizada solamente vamos a dar cotrimoxazol y corticoides, tanto a nivel del tratamiento de inducción como en el de mantenimiento. En la forma generalizada, evaluando obviamente, si es que tenemos que el paciente no tiene afección renal o no tiene afección de otro órgano que ponga en peligro su vida, por ejemplo, solamente se limite una parte localizada más, una lesión articular, cutánea, daremos metotrexate con corticoides tanto en la fase de inducción como de remisión. En la forma generalizada, si es que ya hay afección renal, si tenemos que dar pulsos de ciclofosfamida. En la fase de inducción y de mantenimiento damos azathioprina. Y en la forma más severa, si la creatinina está por encima de 5.6, se debe también, además de la ciclofosfamida, dar plasmaféresis. Y si es que hay una afección, por ejemplo, hemorragia alveolar, además se deben dar dosis altas de ciclofosfamida o pulsos de ciclofosfamida, debemos de agregar pulsos de metilprednisolona y también tener en cuenta la plasmaféresis. Esto respecto a lo que sería poliangiitis microscópica y Schur-Strauss, y granulomatosis de Wegener. En el caso de Schur-Strauss vamos a tener en cuenta el 5 Factor Score o pronóstico de vida del paciente. Si su 5 Factor Score es mayor a 1, tenemos que dar pulsos de ciclofosfamida y corticoides en la fase de inducción, y en la fase de mantenimiento podemos dar inmunosupresores menos tóxicos. Y en el 5 Factor Score, si es que es 0, valorar solo corticoides a bajas dosis. El 5 Factor Score viene a ser un sistema de puntuación que realmente te da una probabilidad de muerte en los próximos 5 años. Depende del, si el puntaje de 0 va a tener una supervivencia de 5 años de 91%, el puntaje de 1 de 79% y más de 2 puntos de 60%. Este 5 Factor Score ha sido revisado y el último que se utiliza, o el último que ha salido es este del 2009, donde el paciente agrega un punto si es que tiene una edad mayor a 65 años, si es que hay insuficiencia renal con una creatinina mayor a 1,58, si tiene miocardiopatía, si tiene una afección gastrointestinal grave y si hay ausencia de la afectación a nivel de otorrinolaringología. Con todos ellos es un punto. Ahora vamos a pasar a hablar de la crioglobulinemia. La clínica en esta enfermedad se va a caracterizar por artalgia, debilidad y púrpura. Se ha relacionado mucho con el virus de la hepatitis C. Va a haber lesión a nivel de piel, presencia de úlceras en miembros inferiores, puede existir fenómeno de Raynaud, puede existir síndrome Zika, puede existir neuropatías o afección renal. Hay diferentes tipos de crioglobulinemias. Generalmente la que se va a asociar con las enfermedades que vemos nosotros van a ser la tipo 3, que se asocia con otras enfermedades autoinmunes como el lupus, el síndrome de Sjögren y la infección por virus de hepatitis C. Si no se tratan estas vasculitis, finalmente se puede producir inclusive la necrosis de la zona donde irriga ese vaso pequeño y obviamente la pérdida de esa zona. Igual el diagnóstico va a ser anatomopatológico, deben de reportarse depósitos de crioglobulina a nivel de la biopsia y suelen afectar pequeños vasos como capilares, vénulas o arteriolas, y también deberíamos solicitar crioglobulinas a nivel sérico. Lo que suele afectar más es la parte de piel y glomérulos. Ahora,
Debemos de evaluar siempre en estos pacientes si la infección de hepatitis B ya está en un grado crónico de daño hepático. En este caso se debería dar ribavirina con interferón. Y si es que está más bien asociado a un linfoma no Hodgkin de bajo grado, además se puede agregar rituximab. Si estas vasculitis ponen en riesgo la vida del paciente, deberíamos utilizar plasmaféresis, esteroides, a manera de pulsos, rituximab u otros inmunosupresores. Igual si es que la enfermedad llega a ser severa, que tiene que ver básicamente con el compromiso renal, se suele usar ribavirina y rituximab, y si es que es solamente moderada, ribavirina e interferón. Con respecto a la púrpura de Henle-Schönlein, que es otra vasculitis, general, ustedes lo van a ver bastante en pediatría. El cuadro clínico va a ser de poliartralgias, púrpura y dolor abdominal tipo cólico. En ocasiones puede haber compromiso renal. Igual hay criterios diagnósticos. Estos van a ser la presencia de púrpura palpable, que generalmente suele afectar miembros inferiores y se tiene que descartar antes trombocitopenia. La edad en la que se presentan debe ser menor a 20 años. Puede haber dolor tipo angina intestinal, que se va a caracterizar por un dolor abdominal difuso que empeora después de las comidas y que se va a relacionar con isquemia intestinal. Puede haber también diarrea con sangre y también a nivel de la biopsia vamos a encontrar granulocitos a nivel de la pared del vaso. Si están presentes por lo menos 2 de estos 4 criterios, vamos a tener una sensibilidad y especificidad del 87% para el diagnóstico. Al igual que las anteriores vasculitis, la biopsia es muy importante para el diagnóstico, y a nivel de la biopsia lo que solemos ver es inmunoglobulina A en los depósitos inmunes, y estos que se van a encontrar en los pequeños vasos. Generalmente esta enfermedad afecta piel, en ocasiones el riñón, la parte intestinal y también las articulaciones. Esta es la púrpura palpable, que suele afectar sobre todo miembros inferiores, puede llegar hasta glúteos. Y acá está la inmunofluorescencia positiva para inmunoglobulina A, que es la que se ve en estas enfermedades. Respecto al manejo, va a variar respecto a los síntomas que tiene el paciente. Si el paciente solamente tiene artritis y compromiso cutáneo, de repente antiinflamatorios y medidas de soporte. Pero si ya hay mayores compromisos, como por ejemplo dolor abdominal tipo cólico, ya comenzaremos a dar esteroides, inicialmente orales, pero si es que se demuestra que hay un compromiso renal, lo cual felizmente no es lo muy frecuente, podemos dar inclusive drogas inmunosupresoras como ciclofosfamida y en ocasiones plasmaféresis si es que además hay hemorragia alveolar. Vamos a pasar a las vasculitis de mediano vaso. Con respecto a las vasculitis de mediano vaso, estas se van a caracterizar porque hay necrosis a nivel de la pared del vaso y pueden ser aquellas que afecten la parte mucocutánea, los linfonodos mucocutáneos, y aquí vamos a tener la enfermedad de Kawasaki, o aquellos que no afecten los linfonodos, y aquí vamos a tener a la poliarteritis nodosa. La enfermedad de Kawasaki también la van a ver en pediatría. Hay criterios para esta enfermedad que la van a clasificar como una enfermedad de Kawasaki completa o una enfermedad de Kawasaki incompleta. En el caso de los criterios por enfermedad de Kawasaki completa, el paciente tiene que tener fiebre de al menos 5 días de evolución, y además de ello 4 de los siguientes criterios clínicos. El primero es inyección conjuntival bilateral no exudativa, alteraciones de la mucosa bucal que van a estar caracterizados por una lengua frambulsada, labios fisurados, enantema, un exantema polimorfo, lesiones palmoplantares con eritema y descamación y adenopatías cervicales mayor a 1,5 centímetros. En el caso de la forma incompleta, debe haber fiebre de al menos 5 días, más o menos, más 2 o 3 de los criterios clínicos ya mencionados, más un PCR mayor a 30 o un BCG mayor a 40 y al menos 3 de los siguientes criterios: albúmina menor a 3 gramos por decilitro, anemia normocítica normocrómica, elevación de TP
elevación de plaquetas por encima de 450.000, leucocitos por encima de 15.000 y más de 10 células por campo en el sedimento urinario. Con respecto al manejo, lo que está estipulado es que se utilice gamma-globulinas a dosis de 2 gramos por kilo día, más aspirina a dosis de 80 a 100 miligramos por kilo día, y de ahí se traza un algoritmo respecto a la presencia de fiebre o no. Si desaparece la fiebre, deberíamos continuar con aspirina. Y esta enfermedad tiene dentro de sus principales complicaciones la posibilidad de que se desarrollen aneurismas gigantes. Por eso debemos de seguir al paciente con ecocardiograma. Si el ecocardiograma está normal, después de 6 o 8 semanas, evaluamos las plaquetas. Si las plaquetas están normales, suspendemos la aspirina, pero si continúan elevadas, deberíamos continuar con las aspirinas. Y con el caso del ecocardio, si encontramos aneurismas gigantes, deberíamos dar anticoagular también al paciente. En el caso de que la fiebre no desaparezca, se puede repetir los gamma-globulinas hasta en una segunda o tercera dosis. Si pese a eso no desaparece, se debería dar cursos de metilprednisolona, y si no desaparece, deberíamos utilizar infliximab. En el caso de la poliarteritis nodosa, se han establecido 10 criterios. La presencia de 3 o más criterios nos va a dar una sensibilidad del 82,2% y una especificidad del 86,6%. Estos criterios van a ser la pérdida de peso de más de 4 kilos, obviamente que no se deba a la dieta, la presencia de lívidos reticulares a nivel de la piel de extremidades y tronco, el dolor o hipersensibilidad testicular, que no sea secundaria a infecciones, traumas u otras causas, la presencia de mialgias o dolor en miembros inferiores. Estas se debe excluir la cintura escapular o pélvica, la presencia de mononeuropatía o polineuropatía, hipertensión arterial, niveles de nitrógeno ureico mayor en 40 y creatinina mayor a 1,5 y que no se deba a deshidrataciones u obstrucciones, la presencia del virus de hepatitis B con el antígeno de superficie o anticuerpos contra el virus de la hepatitis B, una arteriografía alterada con presencia de aneurismas u oclusiones en las arterias viscerales que no sea secundaria a aterosclerosis, a displasia fibromuscular u otras causas inflamatorias, y la presencia de biopsia de arterias de pequeño o mediano calibre con presencia de neutrófilos o leucocitos mononucleares en la pared arterial. Aquí están los diferentes síntomas y la frecuencia de esta enfermedad. Cobra importancia sobre todo el compromiso neuropático periférico, así como también la afección renal con la presencia de aneurismas que no se ve en las otras patologías. Las manifestaciones más frecuentes, como ya lo señalé, la mononeuritis múltiple, puede haber fiebre, astenia, pérdida de peso, púrpura, nódulos subcutáneos, artralgias o mialgias. Menos frecuentes, artritis, dolor abdominal, náuseas, vómitos, hemorragias digestivas, perforaciones intestinales, insuficiencia cardíaca o infarto al miocardio. Y más raras, las neumonitis, los ACVs, las hemorragias retinianas, entre otros. Aquí vemos, por ejemplo, la presencia de aneurismas, ¿no?, a nivel renal. Podemos ver también interrupciones arteriales, y a nivel de la pared del vaso vamos a encontrar la presencia de polimorfos nucleares, sobre todo en la capa muscular. La mononeuritis múltiple se va a caracterizar porque va a producir debilidad o disminución de fuerza distal, y esto, si no se trata a tiempo, se va a manifestar con hipotrofia, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay hipotrofia de la región tenar, y clínicamente es muy probable que el paciente no pueda sujetar objetos o tenga debilidad o pérdida de fuerza distal en esta zona, ¿no? Como lo señalé al inicio, muchas veces la poliangitis microscópica se confundía con la poliarteritis nodosa, pero han habido una serie de diferencias entre ellas. Una de ellas es, por ejemplo, la hemorragia pulmonar, es más frecuente en poliangitis microscópica y no se ve en poliarteritis nodosa. La glomerulonefritis rápidamente progresiva se ve en la poliangitis microscópica hasta en un 90% de los casos, pero no en la poliarteritis nodosa. La presencia de aneurismas o microaneurismas a nivel renal
se ve en la poliarteritis nodosa y no en la poliangiitis microscópica. La presencia acá está de aneurismos arteriográficos van a ser detectados en la poliarteritis nodosa. Y la presencia de anticuerpos ANCA se ve sobre todo en la poliangiitis microscópica. Aquí están los criterios que ya señalamos y que deberían estar por lo menos 3 o más criterios para tener una sensibilidad del 82,2% y una especificidad del 86,6%. El diagnóstico con biopsia debe señalar una vasculitis necrotizante de arterias de mediano calibre, sin compromiso de capilares, vénulas y arteriolas. Con respecto al manejo, siempre va a depender de los órganos que estén afectados. Generalmente se puede utilizar la prednisona, los pulsos de metilprednisolona, cuando hay una afección mayor del paciente o algún órgano que pueda producir peligro de vida al paciente. La ciclofosfamida también se suele usar. La satioprina, que es un inmunosupresor más leve para las afecciones que sean menos severas. Y el metrotexate también es un inmunomodulador también para afecciones que sean menos severas. Ahora, con respecto a qué parte afecta, si es que está afectada la piel, sobre todo podemos utilizar antiinflamatorios, colchicinas, glucocorticoides, inmunomoduladores como el metrotexate. Hay que evaluar siempre en estos pacientes si es que está activo el virus de hepatitis B, ya que si está activo debemos dar agentes antivirales. Aquí se utiliza el entecavir, se puede utilizar plasmaféresis. Finalmente vamos a revisar lo que son las vasculitis de vasos grandes y vamos a empezar con las arteritis de células gigantes. Dentro de las manifestaciones clínicas va a haber la presencia de un dolor de cabeza que normalmente el paciente no presentaba. La localización puede ser a nivel temporal, a nivel occipital, a nivel frontal. Puede haber fatiga, presencia de fiebre, claudicación mandibular. Significa que él está masticando y se tiene que detener por dolor. Escalofríos nocturnos, pérdida de peso, pérdida del apetito, entre otros. También puede haber una complicación que es la arteritis de la arteria temporal. El paciente puede sentir dolor en esta zona. Cuando hacemos un estudio con ecografía se puede ver un estrechamiento de la luz, puede haber una afección ocular y puede haber diplopia o puede haber inclusive ceguera permanente, que esta viene a ser su complicación más seria e irreversible. Puede estar precedida por una maurosis fugaz, que viene a ser un factor predictivo, o también deberíamos descartar en algunos casos neuritis óptica isquémica. Con respecto al diagnóstico, también tenemos criterios, como en todas estas enfermedades. Van a haber 5 criterios. Estos son que la edad de presentación de la enfermedad sea más de 50 años, que haya un nuevo dolor de cabeza que el paciente normalmente no experimentaba, que haya anormalidades en la arteria temporal. Estos van a ser dolor a la palpación, disminución en sus pulsaciones, y que esto no esté relacionado con aterosclerosis, que haya una elevación de la velocidad de sedimentación por un valor mayor a 50 milímetros por hora, y que hayan alteraciones a nivel de la biopsia, y estos van a ser infiltrados de células mononucleares. También puede haber presencia de granulomas a nivel de la pared del vaso. Con respecto al tratamiento, también se basa en el uso de prednisona, metrotexate, azatioprina, aspirina y aún en duda el uso de estatina. Finalmente revisaremos lo que es la arteritis de Takayasu. Esta enfermedad va a afectar sobre todo a mujeres jóvenes. Puede haber presencia de síntomas generales como fiebre. Puede haber afectación del arco aórtico y sus ramas. Va a haber isquemia de los órganos afectados y también se puede producir una mortalidad por insuficiencia cardíaca o ACV hasta en un 75%. También tenemos criterios de clasificación. Estos van a ser 6 criterios. El primero es el desarrollo de los síntomas o hallazgos relacionados con la arteritis de Takayasu a una edad menor a 40 años.
puede haber un desarrollo y empeoramiento de la fatiga o disconfort en los músculos de una extremidad mientras esté en actividad, sobre todo de las extremidades superiores, disminución del pulso de una o ambas arterias braquiales, una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica entre ambos brazos, la presencia de soplo audible en la auscultación de una o ambas arterias subclavias y finalmente la evidencia mediante un estrechamiento arteriográfico u una oclusión completa a nivel de la aorta o sus ramas y obviamente descartando la presencia de aterosclerosis o que este estrechamiento no sea debido a aterosclerosis ni a displasia fibromuscular. El paciente debe de cumplir por lo menos 3 de estos 6 criterios para tener una sensibilidad del 90,5% y una especificidad del 97,8%. Aquí vamos a tener las imágenes. Generalmente los vasos que se suelen afectar son los que se encuentran a nivel del callado aórtico y a veces en compensación se pueden producir aneurismas de compensación por estas obstrucciones. Esta interrupción de arterias va a hacer que periféricamente podamos ver un miembro que va a estar más pálido que otros. Y clínicamente también se puede producir claudicación cada vez que ellos hacen actividad. Aquí tenemos las diferentes clasificaciones y los diferentes lugares donde se puede afectar la arteria por esta enfermedad. Generalmente, como ya lo señalé, va a ser a nivel del callado aórtico, pero no se excluyen tampoco las afecciones a nivel de la aorta descendente y de sus ramas. Hay factores del mal pronóstico en esta enfermedad. El más importante es la hipertensión y que sea refractaria al tratamiento. Pero otro de los factores de mal pronóstico van a ser la insuficiencia aórtica, el aneurisma aórtico y las retinopatías. El manejo también se va a dar con prednisona, metotrexate, en ocasiones ciclofosfamida, micofenolato, inclusive anti-TNF y ocasionalmente la cirugía. Y esto sería todo con esta exposición. ¿Tienen alguna duda? Parece que no hay preguntas, doctoras, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, voy a dejar de compartir. Creo que ustedes tienen que tomar su foto, ¿verdad? Sí, doctora.